en temas sobre todo pensionales, sobre temas de pensiones, de ingreso base de liquidación, de traslados, pero son temas que están relacionados con la necesidad suya, con la necesidad de un familiar, de un amigo. Son esas preguntas que usted tiene: ¿estoy bien afiliado en el fondo de pensiones o está mejor estarme en Colpensiones? ¿Cuál es el ingreso base con el que yo debo cotizar? Y estas preguntas que son de necesidad diaria de todos. Voy a presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar, esperamos, durante 1 hora. Recuerden que Impera Abogados es una empresa que precisamente hoy estamos celebrando 22 años. Para nosotros es una alegría poder seguir compartiendo esta información con ustedes. No se vayan, quédense, porque ustedes pueden hacer preguntas en nuestro chat, así que los invitamos para que ustedes compartan el link y puedan hacernos preguntas sobre este tema que estamos hablando el día de hoy. Hoy está con nosotros, primero voy a presentar a Maricel Monsalve. Ella es abogada, es especialista en seguridad social y también lleva muchos años con nosotros en Impera asesorando en estos temas de derecho laboral y seguridad social. Muy buenas tardes, Maricel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Caterina. Buenas tardes, Amy. Es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Bueno, también se cuenta con nosotros Amy Andrea Cadena. Ella es abogada de la Universidad Libre, también es especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, magíster también en Salud Ocupacional. Lleva con nosotros casi estos 22 años asesorándonos y va a compartir ese conocimiento, esa experiencia. Bienvenida, Amy, al programa. Gracias, Caterina, Maricel, y pues a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias. Bueno, quien les habla, yo soy la directora jurídica de Impera Abogados, los acompaño desde hace 22 años. Y pues vamos a empezar con el tema de una vez. Sin embargo, les tenemos 2 sorpresas. La primera, pues los invitamos a preguntar en el chat. Escríbanos, aquí Amy está lista para responder sus inquietudes sobre el tema que estamos hablando, pero también los invitamos a realizar los pasos para hacer una publicación. Usted hace una publicación con nosotros y debe seguir estos pasos. ¿Cuál es el objetivo? Usted, un familiar o un amigo puede requerir una consulta en temas laborales y de seguridad social, no tiene su abogado de confianza, quiere reiterar si la asesoría que está recibiendo es correcta, quiere hacer alguna reclamación. Con muchísimo gusto alguno de los abogados de Impera le puede colaborar. Como siempre, usted puede solicitar su cita previamente. Las consultas tienen un valor, pero esta consulta será gratuita para aquellas personas que sigan estos pasos. Entonces, síganos en Facebook, comparta esta publicación con nosotros para que otras personas estén viendo también, mencione 2 amigos o conocidos en los comentarios y usted captura esa pantalla donde están esa mención que hace y se conecta directamente al café con nosotros. Entonces así las personas que están con nosotros colaborando nos va a poder definir quiénes se ganaron estas consultas gratuitas. Pueden ser para usted, para un familiar, para un amigo. Nos gusta siempre servir y esperamos que además usted pueda compartir con otras personas que de pronto esa es una información que le puede servir. Bueno, nuestro tema, como lo dijimos desde el inicio, está relacionado con temas pensionales, pero sobre todo está relacionado con el régimen de ahorro individual con solidaridad, el régimen de prima media con prestación definida. Y pues va a empezar Maricel a contarnos un poco, y aunque les vamos a hablar de los requisitos, vamos a hablar de casos específicos. Doctora, ¿cómo es el régimen de prima media? ¿Quién lo maneja? ¿Y qué le podemos decir a las personas que nos están viendo? Bueno, Caterina, recordemos que el régimen de prima media es el administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones. Es un régimen solidario que administra pues el régimen de prima media. ¿Quiénes pueden estar afiliados a ese régimen de prima media? Cualquier ciudadano colombiano, cualquier empleado público. Recordemos que la escogencia de régimen es de manera individual. Cada trabajador o cada afiliado decide a qué régimen puede afiliarse. En este régimen de prima media, pues existen la modalidad de la pensión, en cuanto a vejez, es la pensión de vejez en el régimen de prima media, es de manera vitalicia. Y en este régimen de prima media, ¿cuáles son los requisitos que se exigen para acceder a esta prestación? Recordemos pues que en principio o en vigencia de ese régimen de transición, pues se exigían una serie de requisitos tanto de edad como de semanas de cotización.
quienes fueron beneficiarios de transición, y porque aún lo hay, Caterina y Amy, hay personas que aún están cobijadas bajo ese régimen de transición. Recordemos que ese régimen de transición rigió hasta el 31 de diciembre del año 2014, que entró en vigencia tiene dos vigencias ese régimen de transición, 1 de abril del 94, para aquellas personas que están afiliadas al Seguro Social, hoy Colpensiones, y para aquellos empleados públicos vinculados con entidades del orden nacional. 30 de junio del 95, pues para aquellas personas o para aquellos empleados públicos del orden territorial que están vinculados, es decir, con departamentos, con municipios. Entonces, los requisitos que se exigen para una pensión de vejez en el régimen de prima media para aquellas personas que son beneficiarias del régimen de transición, pues uno de esos requisitos es que se exigen para los hombres 60 años de edad, para las mujeres 55 años de edad, y hay una norma que establecía o equiparaba la edad en ambos géneros para los hombres y para las mujeres, como era la ley, o como es la ley 33 del 85. Esta norma, pues, ¿qué requisitos exige esta norma? Esta norma exige 20 años como empleados públicos, y exige la edad tanto de hombres como para mujeres como 55 años de edad. El monto de esta prestación pues va a depender de los ingresos bases de cotización con los cuales se hicieron aportes al Sistema General de Pensiones, y el monto máximo de esta prestación pues es del 75%. Doctora, yo la interrumpo ahí porque, bueno, digamos que ya ha empezado a pasar el régimen de transición, ya no hay tantas personas como beneficiarias, aunque todavía hemos recibido consultas, pero de pronto hay un punto antes de pasar, digamos, a la ley 100 y lo que nos está rigiendo en este momento con Colpensiones, y es, todavía nos llegan consultas de las 500 semanas, porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al respecto. De hecho, hace poco recibí una consulta al WhatsApp de Impera, en el que la persona está pretendiendo unir ese tiempo porque antes no se hacía. Cuéntenos qué ha dicho esa jurisprudencia y cómo beneficia a las personas. No, claro, eso es una sentencia en mi concepto fundamental, y que ha generado que muchas personas que en tiempos atrás se les hacía nugatorio ese derecho puedan acceder ahorita a esa prestación. Las 500 semanas que establece, ¿qué norma la establece? Es el Acuerdo 049 del 90, que fue modificado por el Decreto 758 del 90. Esta norma exigía como edad para las mujeres 55 años de edad, para los hombres 60, y 1000 semanas en toda la vida laboral, o 500 semanas cotizadas entre los 20 años anteriores a la edad requerida. Anteriormente, antes de la sentencia de la Corte Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que fue en el año 2020 donde se pronunció la jurisdicción ordinaria laboral, la Corte Suprema en ese sentido estableció que se podían sumar los tiempos públicos que no habían sido cotizados al Instituto de Seguro Social para la sumatoria total de semanas, incluyendo las 500 semanas de entre los 20 años o los 1000 semanas. Entonces, esta norma, la Corte que estableció en esa sentencia, no solo la Corte Constitucional en la sentencia 769 del 2014, sino que la sentencia pues de ahora del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, establecieron que era la sumatoria de esos tiempos públicos no cotizados tenían que sumarse a las cotizaciones que se hicieron al sistema para efectos de que pudiesen acceder a la prestación económica de la pensión de vejez. Entonces, en esas condiciones, mucha gente que en algún momento le fue negada esa prestación ahora está accediendo a esa pensión de vejez, sumando esos tiempos que no fueron cotizados al Seguro Social. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de esa sentencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que establece, pues, o que permite, es permisiva frente a esa sumatoria de tiempos públicos no cotizados con tiempos cotizados pues al Seguro Social. Bueno, doctora, déjeme seguir invitando a todas las personas que nos están siguiendo a que participen en nuestro chat, así que usted puede preguntarnos en este momento, ingrese y ahí pues puede hacernos preguntas sobre este tema, pensión de vejez. Recuerde que vamos a hablar también sobre el traslado, vamos a hablar también sobre la liquidación de la mesada pensional, así que usted puede tener muchas preguntas sobre este tema. Con muchísimo gusto les vamos a orientar. No olviden que estamos con la consulta gratuita, así que usted puede invitar a dos personas
familiares o amigos, síganos en Facebook, comparta la publicación, mencione a 2 amigos y haga la captura de la publicación, conéctese directamente con nosotros. Recuerde que usted está viendo hoy la celebración de los 22 años de Impera Abogados, un café con, y pues para nosotros estamos muy complacidos como siempre de poder seguir compartiendo toda esta información. A mí me surge una pregunta, porque yo todavía no he tenido un caso, pero lo que despierta en las personas en este momento es que hay personas, por ejemplo, que ya tienen 65 años y en algún momento les negaron la pensión, porque a pesar de que les aplicaban la transición, no les unieron el tiempo público y el tiempo privado, porque como usted no lo decía, no tenía las 500 semanas de cotización. Entonces estas personas están despertando porque a pesar de que se la negaron, podrían volverla a solicitar. Pero, Amy, yo hago una pregunta aquí, yo no tengo el caso. ¿Qué pasa si la persona tenía este tiempo público y el que cotizó a Colpensiones o al Seguro Social lo reclamó? ¿Tú crees que podría pasar que uniera, de todas maneras, se hiciera la reclamación con esta jurisprudencia? Claro, y nos ha sucedido, a mí me ha sucedido personalmente, donde Colpensiones negó la pensión y la persona obviamente no se hizo asesorar y solicitó la indemnización sustitutiva. Entonces ahí que toca iniciar una demanda para que se logre demostrar que efectivamente tenían derecho, y lo que va a pasar es que ese retroactivo que se va a generar, pues se va a pagar esa indemnización que ya le pagan al señor o a la persona pues, que está solicitando la prestación económica. Pero también ha sucedido que incluso iniciando las demandas, los jueces no aplican el precedente, ¿sí? Se pierde la demanda y posteriormente se puede iniciar una acción de tutela en contra de sentencia judicial para que se puedan revocar esos fallos. Puede suceder también que no se cumpla con el requisito de la inmediatez, ¿sí? Pero que la jurisprudencia haya salido con posterioridad. Entonces, ahí también la Corte Constitucional ha sido un poquito laxa y ha permitido que se protejan esos derechos. Obviamente que todo eso es a través de acciones de tutela y pues así como se pueden ganar, se pueden perder. Hemos iniciado tutelas. Obviamente, Colpensiones presenta la excepción de cosa juzgada. Vamos a ver si los jueces la van a aplicar. Podría aplicarse desde que se presenta la primera, desde que se termina la primera demanda hacia atrás y reconocerse la prestación hacia adelante. Yo diría, pues igual, aunque parezca que no hay seguridad jurídica, este precedente de los tiempos públicos y privados no aparece ahorita en el 2014 ni en el 2020. Hay muchas sentencias al respecto de eso. Bueno, entonces, para que ustedes puedan revisar, porque es que ese puede ser su caso, a usted, a su papá, a su abuelo, le pudieron haber negado la pensión en algún momento porque no le dejaron unir el tiempo público y privado. Bueno, queremos saludar a Lucas González, que está con nosotros, a María Donay Reina, está con nosotros Joana Bonil, Floralba López, Francisco Velasco. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Y bueno, doctora Maricel, entonces en este momento, ¿cuáles son los requisitos? Pues ya no, obviamente todavía habrá algunos casos de transición. ¿Cuáles son los requisitos en Colpensiones, que es el régimen de prima media para pensionarse? ¿Y cuáles son, digamos, algunas situaciones que se les pueden presentar a los afiliados que afectan sus derechos o que por las cuales les han negado sus derechos? Caterina, pero sabes una cosita, un puntico para que no se nos quede nada en el tintero. Recordemos que no solamente Colpensiones es la entidad que va a administrar el régimen de prima media, ¿no? También lo hace la UGPP cuando existía Caprecon, que ahora pues es conocido por Colpensiones. Entonces la UGPP, que es una entidad que todavía existe, es una entidad donde se radican las solicitudes y también administra el régimen. Y ahí también se puede hacer la solicitud de unir tiempo público y tiempo privado. Bueno, ahora los requisitos, Caterina, que está exigiendo con la norma, en el régimen de prima media, pues recordemos que a partir del año 2015 estamos en 1.300 semanas. Para las mujeres se les exige una edad de 57 años de edad, a los hombres se les exige 62 años de edad. Cumpliendo ya pues con esos requisitos, pues el afiliado puede iniciar el trámite de su solicitud de la pensión. ¿Qué inconvenientes se presentan en la mayoría de los casos? Uno, o que el empleador, cuando el trabajador fue a radicar su solicitud de la prestación, pues encuentra que nunca realizó esa historia laboral,
y hay aportes que se encuentran con una mora patronal, o en el peor de los casos, o el peor de los escenarios, es que a pesar de que el empleador le hizo los descuentos, los aportes, a pesar de que el empleador le hizo los descuentos de los aportes a la seguridad social, pues en conclusión nunca hizo la afiliación de esos trabajadores. ¿Qué es lo que se registra en estos momentos? Se deben iniciar las acciones judiciales para efectos de que esa mora patronal en la que se encuentra ese empleador sea tenida en cuenta por la administradora de que la Corte ha sido muy claro que la organización tiene en cuenta con una deuda patronal y una mora patronal debe igual tenerse en cuenta hasta tanto no se demuestre pues lo contrario. Ahora, frente a la omisión de ese empleador de no haber hecho el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, pues igual se pueden iniciar acciones para que se pague ese cálculo actuarial. Para ello, ¿qué se requiere? Se requiere iniciar una acción judicial frente a ese empleador para efectos de que pueda pues probarse esa relación laboral y probarse de que de que fue una omisión por parte del empleador de hacer no solo la afiliación, sino el pago de esos aportes a la seguridad social en pensiones. Ahora, hay otros casos que hay que tocarlos aquí, y es cuando esas empresas, antes de que entrara en vigencia pues a funcionar el seguro social, a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivientes, pues recordemos que la entrada en vigencia del seguro social para cubrir esos riesgos fue en enero del año 67. Entonces, hay empresas que funcionaban antes del año 67. ¿Y qué ha sucedido con esos trabajadores que cotizaron o que trabajaron antes del año 67? Esos periodos igual van a ser unos títulos pensionales que de igual manera tienen que ser tenidos en cuenta por los empleadores, sobre todo con aquellas empresas que aún existen. De hecho, hemos tenido varios casos en Impera donde hemos logrado el reconocimiento de estas prestaciones, teniendo en cuenta que las empresas, a pesar de que en su defensa argumentan de que para la época en que estos trabajadores estuvieron vinculados no estaban ellos obligados a hacer el pago o la afiliación de sus aportes, pues igual la Corte Constitucional ha sido muy enfática en ese sentido, y esos aportes igual se tienen que pagar al sistema para efectos de que se constituyan esos títulos pensionales y los trabajadores de esas empresas puedan acceder a la pensión con esos tiempos, a pesar de que, reitero, no era la obligación del empleador de haber hecho la afiliación de sus trabajadores. O sea que tenemos dos casos: los que empresas que están en mora en el pago de los aportes, y aquellos que nunca pagaron porque la empresa no estaba en la obligación de pagar. Y allí vamos a mirar algo bien importante, pero yo quisiera que le resolviéramos, Amy, creo que tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué pregunta tenemos? Sí, aquí tenemos a María Donay Reina, dice que su nombre es Janet Cárdenas. ¿Cómo puedo averiguar cuánto tiempo llevo en Colpensiones, ya que no recuerdo? Bueno, tanto en Colpensiones como en todas las entidades de seguridad social en pensiones, tienen la obligación de emitir historias laborales o reportes de movimientos, o como cada una de las entidades les llamen a este tipo de documentos, ¿sí? Entonces simplemente es acudir allá y solicitar la historia laboral y claramente verificar que los aportes o los periodos que yo haya elaborado aparezcan en esa historia laboral. ¿Ya? Y como en este momento, por ejemplo, con pensiones, porque es que las personas a veces trabajaron en entidades públicas que ya no existen. Entonces, bueno, hay muchos ministerios que han tomado y que han encargado y que ahí hay que revisar qué entidad es, a qué ministerio está adscrita o a qué instituto está adscrita para poder pedir ese certificado. Pero si es a Colpensiones, pues ya es muy fácil de manera virtual que ustedes ingresen a la página de Colpensiones, creen un usuario con una contraseña y puedan verificar su historia laboral, y ahí miran si le están apareciendo todos los tiempos o no. En muchas ocasiones hay que hacer correcciones de la historia laboral, entonces ustedes pueden corregir historia laboral si tienen certificados, si no los tienen. Lo primero es buscarse ahí en esa historia laboral. Y en otras ocasiones es que también empiezan a cotizar, por ejemplo, un fondo privado, eso pasa mucho y no saben a qué fondo, entonces también se puede pedir una certificación para establecer a cuáles son los fondos de pensiones que la persona ha estado cotizando.
Bueno, los invitamos a que usted siga participando en nuestro chat, haciendo las preguntas sobre estos temas, pero entonces en el caso que usted nos hablaba, doctora Maricel, ¿qué documentos o cuáles son las pruebas importantes que tienen que tener los trabajadores para que ese tiempo en mora se los tengan en cuenta? Porque yo he recibido muchas su historia de retiro, pero es un tiempo pago y otro tiempo en mora y ese es el tiempo que yo necesito para pensionar. Pero el tiempo que tengo que llevar es a demanda, cuándo lo puedo hacer y en qué eventos y qué día tiene la persona preguntar. Bueno, el derecho de características, como usted sabe, dame la prueba y te daré el derecho. En esos casos, cuando el empleador, a pesar de que era consciente que el trabajador estaba laborando en esa época, en muchos casos se hicieron planes de retiro y el divorcio normalmente. Entonces, una de las primeras que se podría poner de la jurisdicción, lógicamente, son el pago de las prestaciones sociales, certificados que se elaboran, porque si no contamos con esa información, trabajadores que hayan estado laborando al mismo tiempo con el trabajador, testigos a sopesar y van a hacer comprobar el tiempo que realmente tuvo para el trabajador. En estos casos, para usted poder probar ante un juez esa relación laboral, pues es indispensable no solo tener pruebas documentales, sino pruebas testimoniales. Ahora, hay otra cosa que hay muchos trabajadores que al iniciar no se eran en estos casos o fueron afiliados con el número de la tarjeta de identidad o con la tarjeta militar. En estos casos, entonces, si se tiene copia también de esa tarjeta de identidad o si no se cuenta con eso, se puede pedir a la Administración Nacional del Estado que se certifique cuál es el número de la tarjeta de identidad para que se pueda igualmente tener como esa prueba prevalente o igualmente si se tiene el número de la empresa militar, también este documento se puede iniciar. En este caso, se puede iniciar esa demanda ordinaria laboral aportando pues estas pruebas no solo documentales, sino también testimoniales. Bueno, doctora Maricel, muchas gracias. Pues este tema de la pensión de vejez en el régimen de prima media trae demasiadas ayudas e intereses, claro, desde las personas que nos están viendo, de los afiliados, pero queremos pasar con el régimen de ahorro, que es el tema al que venimos. Vamos a ir a un mensaje, un corto, pequeño, no se vayan porque vamos a hablar sobre el régimen de ahorro individual de solidaridad que se tiene que administrar de pensiones. Vamos a hablarles de algunos de requisitos y de pronto de cuáles son algunos de los problemas que presentan los afiliados en las negativas de los derechos, no sin antes decirles que en el caso del régimen de prima media, en la pensión de vejez, recordemos las reformas que han habido desde el año 2003, no solamente tenemos la pensión de vejez, sino la pensión anticipada de vejez con personas en situación de discapacidad, de invalidez, tenemos para madre de familia y pues otros programas desarrollaremos estos temas, pero digamos que la ley ha tenido unas reformas que han avanzado de forma social en la protección de los derechos. Vamos al mensaje, ya volvemos en segundos, que vaya con nosotros. Impera Abogados y su canal en YouTube, En Todo Tu Derecho, tiene abierto el portal de comunicación para una asesoría ágil. Búsquenos en Facebook, síganos como Impera Abogados. Somos defensores con vocación. En Impera Abogados hacemos lo que mejor sabemos hacer para quienes lo necesitan. Construimos soluciones para alcanzar sus objetivos y resolver su caso. Te llevamos hasta donde hemos llegado. Contáctese con nosotros en Cali al teléfono 524-2363, celular 316-745-1528. En Bogotá, 284-1055.
en el DAS y no para saber cuántas semanas. Después de esta fecha, no. Cristian, ya. Bueno, volvemos nuevamente vamos a continuar con el tema de resultado individual y la pregunta que nos está haciendo uno de nuestros de las personas que nos están siguiendo es yo pregunto, trabajé 10 años en el DAS, no sé dónde puedo acudir para saber cuántas semanas coticé. Después de esta fecha, coticé más semanas, 52 años, ¿puedo acceder a alguna pensión? Cuando va a aportar tiempos públicos a Colpensiones, pues uno tiene que acudir a la entidad a solicitar el certificado y ellos van a enviar ese certificado electrónico que es el CETIL de Colpensiones para que se cargue. Abogados y su canal en YouTube, En Todo Tu Derecho, tiene abierto el portal de comunicación para una asesoría ágil. Búsquenos en Facebook, síganos como Impera Abogados. Somos defensores con vocación. En Impera Abogados hacemos lo que mejor sabemos hacer para quienes lo necesitan. Construimos soluciones para alcanzar sus objetivos y resolver su caso. Te llevamos hasta donde hemos llegado. Contáctese con nosotros en Cali al teléfono 524-2363, celular 316-745-1528. En Bogotá, 284-1055.
del régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones, que tienen derecho aquellas personas que cotizan 1.300 semanas, 62 años los hombres, 57 años las mujeres, y cuáles son algunos eventos que se pueden presentar por mora del empleador o cuando no hay tiempo de servicio. Una pregunta que nos hacen siempre es cuál es la gran diferencia y cuáles son los requisitos para pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, lo primero que hay que decir es que el régimen de ahorro individual con solidaridad, las cotizaciones que usted realiza van a una cuenta de ahorro individual. No es como en Colpensiones, en donde las cotizaciones van a una cuenta común. Y su pensión va a depender de ese ahorro que usted va haciendo y los rendimientos que va a tener ese ahorro que usted va haciendo. Pero adicionalmente también va a constituir, para poder constituir ese dinero que se va a utilizar para poder pagar su pensión más adelante, son los bonos pensionales cuando usted ha trabajado anteriormente en tiempos públicos en entidades que emiten estas certificaciones y que tienen que pagar parte del bono pensional, tienen que ayudar a constituir este bono pensional, y cuando trabajaron o cotizaron al Instituto de Seguros Sociales. Son varias entidades varias entidades que cotizaron directamente al Instituto de Seguros Sociales, algunas anteriormente a Cajanal, ahora a la UGPP. Entonces se van a constituir bonos pensionales. Estos bonos pensionales también van teniendo unas formas de liquidación que va aumentando sustancialmente el valor del bono pensional. En los extractos que a ustedes les llegan y en las certificaciones de historia laboral que a ustedes les llegan de los administradores de fondos de pensiones, indica cuál es el dinero que usted viene ahorrando en su cuenta de ahorro individual y cuáles son los rendimientos que ha tenido, ¿sí? En muchas ocasiones no les llega información del bono pensional porque hay que diligenciar un formulario en donde usted acepta este tiempo, pero el bono pensional en muchas ocasiones les aparece el valor al momento del traslado y cuál es el valor actual del bono pensional. Y eso es lo único que se necesita en principio para saber si usted va a tener derecho a la pensión o no. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacen es si se va a pensionar, si la persona se puede pensionar anticipadamente. Porque digamos que una de las formas en que los fondos de pensiones o los asesores le dicen a la gente no, es que el régimen es bueno porque usted se va a poder pensionar inclusive antes de las fechas que siempre estamos señalando. ¿Cuáles son esas fechas? 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. Pero en el régimen de ahorro individual que manejan los fondos de pensiones, digamos que esas fechas no aplican o no existen o no se requieren para poder saber si usted se va a pensionar o no. En principio podríamos decir que no se requiere, porque cuando hay bono pensional, que usted se pensiona anticipadamente se afecta. Pero entonces usted, vamos a poner un ejemplo, usted es una persona que tiene 55 años, lleva cotizando 30 años y quiere saber si ya se puede pensionar. Entonces siempre me dicen, no, pues yo tengo tantas semanas de cotización y yo vengo cotizando con un salario de 2 millones de pesos, un salario base de 2 millones de pesos. Pero aquí lo que vamos a tener que hacer es establecer la probabilidad de vida suya según las tablas que establece la Superintendencia Financiera. Si usted tiene cónyuge o no tiene cónyuge y cuántos años tiene, si usted tiene hijos o no tiene hijos que están dependiendo económicamente de usted, para así poder establecer una pensión a futuro. Entonces puede que usted a los 55 años sí se pueda pensionar, la cuestión es que se necesita el dinero suficiente para poderse pensionar. Entonces, usted tiene que tener más de 200 millones de pesos para poderse pensionar a los 55 años. Es el problema que tenemos nosotros en Colombia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que todos nuestros trabajadores, o que digamos el 70% de las personas económicamente activas que están haciendo aportes al sistema, tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Y estas personas que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, pues sus aportes realmente no le van a alcanzar a tener 200 millones de pesos a los 55 años ni a los 60 años, y ahí es donde viene el problema, porque personas que, por ejemplo, en Colpensiones hubiesen podido pensionar con 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, les toca pensionarse en el fondo de privado con un salario mínimo, y es allí donde vamos. Sí, aquí tenemos una pregunta que toca precisamente ese caso, Caterina, y es a doña Zuley Rentería. Indica que: buenas tardes, doctoras, tengo una consulta hace 3 años que radiqué mi pensión en un fondo privado y nada que me reconocen, diciendo que no se ha pagado el bono pensional por parte de la entidad pública, y la entidad dice que es la gobernación y de ninguna manera me define. ¿Qué debo hacer? Esto es lo que más encontramos en los fondos privados, que uno radica o ni siquiera le dejan radicar porque el bono pensional no se ha actualizado, no se ha
o tiene inconsistencias, y entonces la persona tiene que esperar indefinidamente hasta que le definan. Bueno, el decreto 692 de 1994 estipula en unos artículos que no lo tengo aquí, pero hay que buscarlo porque es un artículo muy importante, donde indica que las entidades tienen que reconocer la pensión incluso sin que se haya emitido el bono pensional. Recordemos que emitir y redimir, que es cuando se vuelve plata y se acredita dentro de la cuenta de ahorro individual, esto no impide en que la administradora tenga que reconocer la pensión. Lo tiene que reconocer y a cargo de sus propios recursos. Es obligación de la administradora, y después se definirá lo de los bonos pensionales. Encontramos otro problema, ¿sí? Que no le va a alcanzar de pronto a la persona financiar su pensión con lo que tiene la cuenta de ahorro individual. Pues aquí también de malas para las entidades de pensiones, porque tienen que reconocer la pensión y luego hacer el recobro de los bonos pensionales. Pero hay unos problemas muchísimo más profundos, y eso se está presentando en médicos, por ejemplo, que trabajar en entidades territoriales antes del 1 de abril de 1994. ¿Por qué los problemas? Porque esos bonos pensionales no los paga nadie. No los pagan ni los hospitales, no los paga ni la gobernación, y no los paga el Ministerio de Hacienda. Entonces la persona se puede quedar indefinidamente ahí esperando que le reconozcan la pensión, porque nadie va a pagar ese bono pensional. Entonces le toca a uno demandar, ¿sí?, para que esos bonos pensionales sean pagados por esas entidades y que la entidad de pensiones pueda reconocer la pensión. Pero vuelvo y repito, independientemente de todo esto, la AFP tiene que pagar la pensión. Y en ese caso, dos preguntas. ¿Procedería de pronto una acción de tutela? Y si procede, ¿en qué evento? Y en una demanda, ¿podrían ser condenados a pagar intereses moratorios? Claro que procede la acción de tutela. Yo lo he intentado personalmente, he ganado y he perdido, y proceden también los intereses moratorios. Pero, por ejemplo, si se pierde la tutela, ¿sí?, si no se ordena el reconocimiento y se inicia la demanda, es indispensable que esa persona dentro de la demanda pruebe a través de una prueba pericial que efectivamente con esa plata que tenía como bono pensional, porque se emiten unos cupones de bonos pensional para historia laboral, si con eso se podía financiar la pensión y desde cuándo. Porque si no se presenta eso, ya lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, que no lo prueba, que no prueba cuándo tenía derecho, y entonces por eso es que no se pagan los retroactivos en los fondos privados. Entonces hay que irse con la prueba pericial. Claro, entonces ese es un punto bien importante, Amy, porque generalmente se ha dicho que en el régimen de ahorro individual no hay lugar a retroactivo. En el fondo de pensión, en Colpensiones, hay lugar a retroactivos de que la persona cumple los dos requisitos, la da las semanas, y además hay retiro del sistema. El retroactivo es el tiempo que se demoran en reconocerle la pensión, o que usted no hizo la solicitud y usted tenía derecho, pero es necesario que se haya retirado del sistema. En cambio, en el régimen de ahorro individual no, porque usted le reconocen es a futuro, no le reconocen es hacia atrás, usted va a tener derecho desde que le empiezan a pagar. Pero en estos casos que nos presenta la doctora Amy, es claro que si hubo una demora por parte del Fondo de Pensiones y de las entidades que tenían que contribuir con estos bonos pensionales, pues ya la responsabilidad es de estas entidades, pero tenemos que, como dice la doctora Amy, tener la prueba pericial. Aquí hay una pregunta que nos hace el señor César Ocampo sobre este mismo tema. No he cumplido la edad para pensionarme, me hacen falta 3 años, pero tengo 1.500 semanas. Estoy en un fondo privado y me han dicho que sería posible pensionarme ya. ¿Es cierto? Bueno, lo que venimos diciendo, no sabemos por las semanas de cotización, es que ahí es la gran diferencia con el régimen de prima media. Las semanas de cotización no me lo dicen. Es posible que usted sí se pueda pensionar anticipadamente, sí es posible, pero no con las semanas de cotización no lo vamos a saber. Hay que saber cuál es el ahorro que usted tiene, cuáles son los rendimientos, cuánto vale el bono pensional, y si está casado o no está casado, si tiene hijos o no, si tiene compañera o compañera permanente o no. Eso va a ser importante para poder determinar. Pero aquí hay un punto antes de irnos a los otros temas, porque quiero alcanzar a tocar el tema de la liquidación, y es ¿qué pasa cuando usted tiene que pensionarse cuando decimos anticipadamente? ¿Por qué? Si se supone que la edad no afecta en nada. Pues porque cuando hay bonos pensionales se afecta, porque los bonos pensionales tienen una fecha de redención, son títulos. Entonces usted tiene que negociar el bono pensional. Entonces si usted
El bono pensional de las mujeres se piensa que se redime a los 57 años y resulta que no. El bono pensional de las mujeres se redime a los 60 y el bono pensional de los hombres se redime a los 62 años. Entonces, por eso es que su pensión va a disminuir entre más temprano usted se pensione, porque primero va a recibir la mesada más temprano y segundo, si usted tiene bono pensional, va a tener que negociarlo y esa negociación le va a costar sobre el valor del bono pensional. Entonces, por eso es que afecta y usted tiene que hacer todos esos estudios antes de saber si va a solicitar su pensión o no. Y el segundo punto es la pensión mínima, porque si nos dicen, bueno, pero si se hablan de semanas de cotización, si se hablan de edad, de pronto, Maricel, yo te debo explicar qué pasa si la persona le dicen, tienes un hombre que tiene 62 años y que le dicen a los 62 años, no, usted tiene ya 1.300 semanas, pero es que el dinero no le alcanza. ¿Qué puede hacer la persona y por qué si hablamos de semanas de cotización y edad en el fondo de pensiones privadas? Porque en el régimen de ahorro individual, igual cuando el capital no es suficiente para financiar esa pensión mínima de vejez, pues existe la pensión de garantía mínima de vejez, que es la que cuando el afiliado, si no tiene el capital, pero si tiene 1.150 semanas, pues tiene derecho a esa pensión de garantía mínima. Entonces aquí es bien importante, pero es una pensión de garantía mínima, o sea que la mesada pierde el salario mínimo, o sea que es independiente porque usted en algún momento pudo haber cotizado más alto, pero si el dinero no le alcanza, pues de todas maneras le van a dar una garantía de pensión mínima. Bueno, se está viendo en Todo Tu Derecho, está viendo, hoy estamos celebrando los 22 años, estamos con Amy Andrea Caena, Maricel Monsalve, estamos en el Facebook, usted se puede conectar con nosotros y seguir haciendo preguntas como lo han venido haciendo algunas de las personas que nos están siguiendo. Recuerden que nosotros prestamos servicios en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bogotá, que además de prestar nuestros servicios jurídicos profesionales, tenemos estos canales de comunicación para que usted se pueda orientar. Así que ingrese a nuestra página web www.imperabogados.com. Ahí está el link para que usted entre a nuestro canal en YouTube en Todo Tu Derecho. Ahí tenemos videos de temas laborales, de despidos, de procesos de calificación de invalidez, de vejez. Entonces los invitamos a que ustedes hagan uso de todos estos mecanismos para que se puedan orientar y puedan conocer sus derechos. Vamos a un mensaje nuevamente corto, no se desconecten, son unos segundos, porque vamos a seguir con el tema del valor de la mesada pensional. La doctora Amy Andrea Caena nos va a hablar de cuál es el valor o cómo se liquida su mesada pensional y cuáles son los inconvenientes que se presentan y el tema de cómo vamos a pedir la reliquidación de esta mesada pensional. Entonces ya volvemos, así que quédese con nosotros. Impera Abogados les apoya y los acompaña. Contamos con las plataformas virtuales necesarias para hacer seguimiento a su caso. Continúe consultándonos en Cali, teléfono 524-2363, celular 316-745-1528, en Bogotá 284-1055. En Impera Abogados trabajamos con pasión y entrega para proteger tus derechos, ofreciendo asesoría profesional, contando con un equipo altamente calificado de abogados. Construimos soluciones para alcanzar sus objetivos y resolver su caso. Te llevamos hasta donde hemos llegado. Contáctese con nosotros en Cali al teléfono 524-2363, celular 316-745-1528, en Bogotá 284-1055. Impera Abogados y su canal en YouTube, En Todo Tu Derecho, tiene abierto el portal de comunicación para una asesoría ágil. Búsquenos en Facebook, síganos como Impera Abogados. Somos defensores con vocación. En Impera Abogados hacemos lo que mejor sabemos hacer para quienes lo necesitan.
Construimos soluciones para alcanzar sus objetivos y resolver su caso. Te llevamos hasta donde hemos llegado. Contáctese con nosotros en Cali al teléfono 524-2363, celular 316-745-1528. En Bogotá, 284-1055. Que están dentro del régimen de transición y 2 para las personas que están en el régimen general. Entonces, si estamos dentro del régimen general, que es como el más sencillo, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el artículo 21 de la ley 100 del 93, que indica que para pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes se va a liquidar con los 10 últimos años que la persona haya cotizado, efectivamente cotizados o durante toda su vida laboral. ¿Sí? Y en invalidez y sobrevivientes, si han cotizado menos de 10 años, pues con el tiempo que tengan cotizados. Eso es para el régimen general. Para el régimen de transición nos vamos a ubicar en el artículo 36 de la misma ley, donde indica que las personas que le falten menos de 10 años para cumplir los requisitos al 1 de abril de 1994 será ese periodo, o si es más favorable, con toda la vida laboral. ¿Sí? Entonces, tenemos esos dos escenarios. Entonces, ¿qué casos han llegado a la oficina que nosotros hemos podido reliquidar? ¿Sí? Por ejemplo, que una persona le haya liquidado con toda la vida laboral y que le faltaban menos de 10 años para cumplir los requisitos. Entonces uno le solicita a la entidad que lo pensionó que por favor le aplique ese parágrafo del artículo 36 y hemos encontrado diferencias importantes. También hemos encontrado que las personas, por ejemplo, fueron empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y que fueron de pronto cónsules en otros países donde devengaban en dólares, ¿sí? Habían normas internas antes de la vigencia de la Ley 100, donde se indicaba que debía liquidarse con los salarios equivalentes en la planta interna en Colombia de estas personas. Entonces, claro, una persona que vengaba en dólares y lo pasó a pesos sería bastante la mesada pensional, pero si yo lo hacía equivalente a la planta interna, pues se reducía casi que en un 70% de la mesada pensional. Entonces, la Corte Constitucional vino a apoyar y a decir, no, ustedes tienen que hacer la equivalencia en pesos. Obviamente respetando los topes máximos. En este momento estamos en 25 salarios, antes eran 15, en un momento estuvimos en 20, entonces depende de la legislación que le hayan aplicado, es una forma de reliquidar las pensiones. Ahorita que estamos hablando del régimen de ahorro individual, también hemos tenido casos donde las personas se les ha financiado la pensión solo con lo que tenían en su cuenta de ahorro individual y el bono pensional lo han dejado quieto, ¿sí? Entonces eso es gravísimo porque se encuentran incluso diferencias de 1 o 2 millones de pesos por mesada pensional, entonces uno tiene que irse a demanda y vuelvo, insisto, prueba pericial para determinar si con ese bono pensional, qué valor de mesada pensional tendría esa persona si se le tuviera en cuenta. Entonces hay muchas maneras de llamar a la reliquidación, incluso hay una sentencia muy chévere de la Corte Suprema de Justicia que dice que se puede tomar incluso los periodos que la persona cotizó con posterioridad al que se le reconoce el derecho y empieza a recibir su pensión, pero la entidad de seguridad social decidió seguir recibiendo esos aportes, pues tienen que ser tenidos en cuenta. A no ser que hayan sido debatidos en una demanda ordinaria, pues es más difícil que el juez maneje el estatus pensional ahí, pero deben ser tenidos en cuenta. Y si no, pues devolución de aportes o indemnización en cualquiera de los dos casos. Y también han habido casos de compatibilidad de pensiones, no compatibilidad sino compatibilidad, cuando la pensión la paga una entidad por convención colectiva y resulta que Colpensiones está pagando una parte y la entidad paga otra. Y a veces tienen derecho a una mejor pensión. ¿Por qué pueden tener derecho a una mejor pensión y por qué se pueden revisar? Bueno, existen dos casos. Uno, en la compatibilidad, es decir,
que, como estás diciendo tú, empezó a pagar la entidad pública y posteriormente Colpensiones. En ese paso la entidad pública se abstrae de seguir pagando su mesada pensional y deja Colpensiones a pagar lo que quiso a través de la resolución. Pues entonces uno demanda a la entidad pública, o si es una entidad pública que desapareció, pues tengo que mandar a Colpensiones si hicieron este paso a Colpensiones a través de un título pensional. Esa es una de las posibilidades. La otra es que se paguen las dos pensiones cuando hay compatibilidad y la pensión fue reconocida antes de octubre de 1985 y no se declaró que esa pensión era compatible. ¿Sí? Extralegales, convencionales, incluso pensiones del sector privado. Bueno, antes de ir con la siguiente pregunta que quiero hacerte sobre la liquidación de la pensión de vejez e invalidez, vamos a responderle a uno de nuestros seguidores, Juan Camilo Fernández, que aunque no es del tema, si es un tema laboral, lo voy a responder rápidamente. Doctora, muy buenas tardes, quisiera hacer una pregunta. Si me despiden, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para pagarme la liquidación? Pues en materia de trabajadores y empleadores privados, inmediatamente. Es decir, no existe una normatividad que diga que puede esperar 10 días, 15 días, un mes, no lo existe. Lo que se evalúa, porque ¿cuál es la sanción que se establece cuando al término de la relación laboral a usted no le pagan los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir? El artículo 65 dice que un día de salario por cada día de retardo, ¿cierto? Pero lo que van a evaluar en caso de sanciones, ¿cuál fue la razón? Si se demoraron 10 días, pues bueno, la empresa tiene una logística, si se demoraron 20 días, la empresa tiene una logística. Pero si la empresa se empezó a demorar un mes, 2 meses y le tienen ahí la liquidación, no hay una justificación. Ni siquiera la liquidación de la empresa es justificación para no pagar, ni siquiera la situación económica de la empresa. Entonces el pago es inmediato, se espera que se haga por lo menos dentro del mes siguiente a que la persona se retire, pero no hay una norma que lo establezca de esta manera y lo que causa es una sanción moratoria. Y adicionalmente, si no le pagan, pues es una prestación, esas prestaciones que usted recibe al momento de terminación, pues afectan su mínimo vital. Si no lo recibe, pues hasta podría pensarse en un caso eventual una acción de tutela. Amy, entonces, ¿cómo se liquidan las pensiones de invalidez y sobrevivientes? ¿Igual que la de vejez o cómo opera? Bueno, en el régimen general va a ser el artículo 21, es decir, con los 10 últimos años o con toda la vida laboral inmejorable con el tiempo que ha cotizado. Si es en el RAIS, el régimen de ahorro individual, va a ser exactamente igual. Exactamente igual, que a veces la persona dice, no, es que en el fondo los asesores me están diciendo que es que hay que esperar mi bono pensional para ver cómo me sale la pensión. No, aquí no se debe esperar para nada eso. Se va a liquidar igualito. Otro caso importante, ahorita que estábamos hablando de tiempo público y privado, son aquellas personas que fueron liquidadas con tiempo público, ¿sí? Pero también tenían tiempo privado, entonces pueden solicitar posteriormente la reliquidación al 90%, siempre y cuando pues, no hayan sido pensionados los hombres a los 55 años, entonces también a través de demanda. También cuando hay simultaneidad de aportes, que eso lo vemos mucho en Colpensiones, yo no sé si es pereza, qué es lo que sucede, pero sobre todo pasa en docentes donde trabajan en varios colegios o entidades universitarias y encontramos que solamente están teniendo en cuenta un patronal. Entonces ahí hay que revisar la hoja de prueba de Colpensiones. Ahorita que está hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, llegaron a ser incluso tan atrevidos a que en esos periodos tuvieran en cuenta salarios mínimos. Entonces la hoja de prueba de la liquidación de la mesada pensional es muy importante para saber cuáles ingresos se tuvieron en cuenta. Bueno, a ver si alcanzamos a hablar de eso porque ya casi se nos está acabando el tiempo, y es la elección del régimen pensional. En este momento pues hay una gran cantidad de demandas pues que se está demandando la ineficacia del traslado del régimen pensional, que es de régimen de prima media con prestación definida en régimen de ahorro individual con solidaridad. Como todos sabemos, en su momento, cuando las personas se afiliaron a los fondos de pensiones, pues se afiliaron sin saber, se hacían capacitaciones al respecto, simplemente se decía que el seguro social se iba a acabar, o simplemente dijeron, bueno, aquí puede ser favorable, y se trasladaron sin ningún problema. ¿Qué podemos decir, doctora Maricel, sobre el traslado? ¿Están procediendo las demandas todavía? ¿O cuáles son los requisitos para que la persona, como la normatividad establece, la ley 797, la ley 100 de 1993, con la reforma que hubo en el año 2003, estableció un límite? Es decir, si a usted le hace falta
menos de 10 años para cumplir los requisitos para pensionarse, ¿sí? Para cumplir la edad, usted ya no se puede trasladar. Entonces, si usted ya tiene 47 años y es mujer, o tiene 52 años y es hombre, a usted le tocó quedarse en el régimen que estaba. Si estaba en Colpensiones, le tocó en Colpensiones, si estaba en el fondo, le tocó en el fondo, y usted ya no se puede trasladar. Y resulta que usted se dio cuenta que en el fondo privado le van a dar una pensión muy bajita, y usted no sabía esto. ¿Todavía pueden hacer las demandas? ¿Y cuáles son los requisitos de esto, doctor? Claro que sí, todavía se pueden presentar las demandas. Lógicamente se tiene que probar que no hubo una información clara y concreta al momento de la afiliación o de la vinculación, que no se le entregó una liquidación comparativa de lo que sería la mesada en el régimen de prima media frente a lo que tendría en el régimen de ahorro individual. Entonces, en esas condiciones, a pesar de que ya hayan superado el término que establece la norma para trasladarse, se puede hacer y se puede hacer mediante una demanda ordinaria laboral. Lógicamente, se debe probar lo que acabé de mencionar, de que no hubo una información clara y concreta en ese sentido, y esos procesos, afortunadamente, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sido reiterativos en que la falta de información por parte del Fondo Privado de Pensiones al momento de la vinculación o de la afiliación es un derrotero principal para poder esos procesos salir avantes. Entonces, si uno como apoderado logra probar que no hubo una asesoría clara y concreta al momento de la vinculación, pues lógicamente se está ordenando la ineficacia de esos traslados y se ordena el regreso al régimen de prima media, a pesar de que la persona ya haya superado la edad o que le falte pues menos del término que establece la norma. Pero yo quiero aquí que nos cuentes algo, Amy, porque lamentablemente hubo una avalancha de demandas, inclusive de aquellas personas que ya estaban pensionadas. Entonces, quienes alcanzaron a salirle la sentencia antes de un cambio de precedente de la Corte Suprema de Justicia, estábamos en plena pandemia, pues pudieron trasladarse ya estando pensionados. Pero resulta que la Corte Suprema de Justicia cambió la jurisprudencia y las personas que venían con sus demandas que ya eran pensionadas ya no los dejaron pensionar. ¿Qué propuesta hemos hecho nosotros como empresa jurídica respecto a estos casos y a qué queremos llegar y ayudar a las personas que están pensionadas y que tienen ya una pensión muy bajita y no se han podido trasladar? Bueno, Caterina, primero que todo nosotros ya saben que nos caracterizamos por ser académicos y por la ayuda a la sociedad, ¿sí? Esa sentencia 373, creo que es la 373 de 2021, yo la verdad considero que no es un cambio de precedente y vamos a pelear para que sea así, ¿sí? El precedente tiene que aplicarse en casos idénticos. Esta sentencia lo que hizo fue decir que no se podía permitir el traslado de pensionados, en ese caso específico, donde una persona se va a pensionar anticipadamente, ¿sí? Donde había solicitado excedentes de libre disponibilidad, es decir, que el bono estaba absolutamente destruido, se había reconocido una pensión antes, se le había dado dinero antes, pero los casos que hemos visto nosotros en la oficina son personas que se han pensionado incluso después de que se cumple la edad mínima en el fondo privado, ¿sí? Que incluso se ha comprobado que no ha existido la verdadera información, entonces por ende tendría que declararse la ineficacia, y la Corte Suprema, con todo respeto, yo considero que esto es una arbitrariedad, que se indique que a pesar de que se compruebe una ineficacia, se deje eso como en un limbo jurídico y se indique que se está afectando a las entidades financieras y de seguridad social cuando no se ha comprobado tal hecho. Lo único que se comprueba en esas demandas es que se ha generado un daño en el pensionado, incluso se le ha metido la mano en el bolsillo porque es que las cuentas de ahorro individual son de propiedad de cada afiliado, no son de nadie. Entonces lo que está haciendo la Corte en este caso es que está diciendo, no, listo, haga usted lo que quiera con las cuentas de ahorro individual, porque es más importante el daño financiero que no se ha probado, porque es que ahorita lo que yo estoy probando es que realmente esos bonos con los que se estaba financiando la pensión, esas primas únicas de las aseguradoras, se están multiplicando a través de los años, ¿sí? Se están rindiendo, porque de lo contrario no habría negocio para ellos y no se podría pensionar nadie. Entonces, lo que está haciendo esta firma es poder respaldar a estos pensionados. Vamos a intentar hacer tutelas en contra de sentencia judicial, seguir en las demandas, porque incluso muchos magistrados de este tribunal, de esta sala laboral de Cali, se están alejando del precedente, y en otras ciudades también, porque los estoy buscando. Estoy buscando quién se está alejando de ese precedente porque es absolutamente legal.
constitucional, la Corte le ha dicho, le ha permitido a los jueces, se pueden alejar del presente debidamente fundamentado. Y los fundamentos son maravillosos. Claro, y es que con dos agravantes. El primero es que si bien se pudieron haber visto afectadas diferentes entidades, como el Ministerio de Hacienda que emite el bono, como las aseguradoras, la responsabilidad de esa afectación es de la administradora de fondos de pensiones, y quien tendría que entrar a responderles es la administradora de fondos de pensiones, no ponerle eso en cabeza de la autoridad. Y segundo, porque es lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, no es un precedente en el sentido de que además se sentenció con supuestos. ¿En dónde está la prueba de la afectación a la aseguradora? ¿Dónde está la prueba de la afectación? ¿Se afectó en cuántos millones? ¿O en cuántos millones se ganó? Entonces, digamos que esperamos que haya un desarrollo como lo ha podido haber en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, donde también tiene una visión social, y esperamos que tanto los abogados litigantes como los jueces empecemos a trabajar. Pero sí tenemos que decir que lo que puede proceder, que digamos que la probabilidad de que suceda es que si usted ya se pensionó y como se está aplicando este precedente y definitivamente no lo dejaron trasladar, pues se puede presentar una demanda de perjuicios. ¿Ya? Y los perjuicios pues habrá que tasarlos a futuro, cuánto fue que le quedó su mesada pensional. No obstante, esto tiene agravantes porque además en esta sentencia la Corte Suprema de Justicia estableció una prescripción, a pesar de que esto estamos hablando de un derecho social, de una pensión que puede que prescriban mesadas atrasadas, pero hasta futuro. Y más pues, es una prestación periódica. Exactamente, por ser una prestación periódica de tracto sucesivo no debería ser. Entonces, pues bueno, esa es nuestra tarea de nosotros como abogados. Recuerden que si usted nos siguió en Facebook, si usted compartió la publicación, usted menciona a dos amigos conocidos en los comentarios y captura y comparte la publicación, pues usted puede acceder a 2 consultas gratuitas, puede ser en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali. Recuerden que tenemos 22 años de experiencia, hemos manejado muchos procesos, tenemos el conocimiento que se requiere y la calidad que usted necesita para orientarse en estos temas de seguridad social y derecho laboral. Yo siempre lo he dicho en todos los programas que hacemos, hay muchas reclamaciones en las que usted no debería necesitar intermediarios, que usted debería poder hacer directamente. Sí tenemos que decir que las entidades de seguridad social, como las aseguradoras, Colpensiones, la UEPP, se han organizado mucho. La pandemia y la digitalización y las tecnologías de la información y las comunicaciones ha permitido una mejor organización del sistema. Sin embargo, se siguen presentando arbitrariedades en donde usted necesita una asesoría. Entonces, si usted no tiene su abogado de confianza, Impera Abogados, búsquenos en nuestra página web www.imperaabogados.com. Ahí está nuestro canal de YouTube y usted puede consultar en la oficina de Cali, en la oficina de Bogotá o de cualquier ciudad de Colombia, dado que las demandas se pueden radicar en su mayoría cuando son entidades públicas en la ciudad de Bogotá, si estamos hablando de la justicia ordinaria laboral, y también los atendemos de forma virtual, ya hay mejor acceso, así que con muchísimo gusto le vamos a orientar. Y pues para dar un cierre muy especial a estos 22 años que realmente nos complace, pues muchísimas gracias a nuestros oyentes y doctora Maricel tiene unas palabras para cerrar el programa el día de hoy. Bueno, hoy estamos cumpliendo 22 años, Impera está cumpliendo 22 años hoy. Es muy grato para nosotros todos los profesionales que conformamos Impera. Estamos muy agradecidos con Dios por brindarnos esta oportunidad de poder estar hoy celebrando estos 22 años, agradecerle a todos nuestros clientes por el apoyo asiduo que siempre han tenido con nosotros, a toda la audiencia que siempre ha estado con nosotros tanto en el programa radial como ahora por todas nuestras plataformas digitales, igualmente a nuestros colaboradores, doctora Caterina y Amy, han sido un eje fundamental en el crecimiento profesional de Impera y el apoyo brindado por todos ellos es fundamental, reitero, en el enriquecimiento a nuestra gerente, a doña Gloria, infinitas gracias por siempre estar ahí con todos nosotros, apoyándonos y a todos nuestros clientes. Solo me resta decir muchas gracias a Dios porque nos permite estar acá y porque nos ilumina siempre en nuestras decisiones jurídicas y nos ha estado siempre iluminándonos profesionalmente y enriqueciéndonos. Feliz cumpleaños, siempre. Adiós. Feliz cumpleaños.